Luego del Ragnarok no recuerdo exactamente qué hice. Creo que estuve un tiempo ahí jugando ciertos servidores. High Red, por ejemplo. Si no me equivoco, estuve jugando el Banro. Es un servidor PK, aún sigue activo luego de tantos años. Y prácticamente hacía eso de saltar de servidor en servidor sin encontrar alguno que me gustase. Más adelante seguí teniendo un servidor, pero al final no se resultó nada bien. Después conocí una comunidad llamada Nekosuki RO. Ahí conocí al Kenshin, que muy amablemente me dio un espacio en su máquina para hostear mi propio servidor. En este caso sería un High Raid de nombre Crystal RO. De hecho, creo que ya lo tenía antes de conocer Nekosuki, pero al final prácticamente fusionamos las máquinas. Y si bien era mi servidor, siempre pedía ayuda de los demás administradores. Por ejemplo, estaba el Camus, que era el que supuestamente me iba a ayudar con lo que es gráficos, porque lo que se refiere a diseño, gráficos, eso, en ese tiempo era muy malo y me considero un malo en ese aspecto. O sea, a mí no me pidan cosas de que un CAD bonito y todo eso, no, yo no lo sé hacer, de plano no tengo ese tipo de visión. Y bueno, estuve un buen tiempo ahí ayudando a Nekosuki, pero al final siempre hubo ciertas peleas, y de hecho muchas peleas fueron a mis espaldas, y al final el servidor tuvo que mudarse y seguir solo como High Ray así medio modificado, porque de hecho yo quería hacer siempre un servidor High Ray modificado. O sea, creo que ahí empezó mi interés por crear servidores modificados de Ragnarok, o sea, modificar por ahí que el casteo, que la defensa, que la vida, los monstruos, todo. O sea, poco a poco me fui metiendo más en modificar el juego, ya no solo en NPCs y bases de datos, sino también en el código fuente del juego. Aprendí a modificar el daño de los skills, sus efectos, agregar nuevos efectos, todo eso. Más adelante, si no me equivoco, estuve intentando revivir el Ragnarok y sí, con poco o nulo éxito. Y creo que las mayores quejas que tuve en este tiempo fue el problema económico. Digo, en ese tiempo tener un servidor de Ragnarok seguía siendo caro, o sea, era invertirle un buen de tu dinero. No había tantos hosting de Ragnarok como lo hay actualmente. Y los que había en ese momento eran realmente malos y siempre corres el riesgo de que te roben tu base de datos o los NPC que tú creas. Así que tener un servidor de Ragnarok en ese entonces no era nada fácil. Y para colmo, siempre está el problema de la corrupción, porque si quieres hacer un servidor y no tienes el dinero suficiente para hacerlo, tenías que buscar a alguien que te ayudara económicamente. Y el problema es que siempre está el que te ayuda económicamente dice que yo te di dinero, puedes hacer lo que quieras, y ahí empieza a caer la moral de los GMs. Sí, de hecho creo que me separé de un Ragnarmesai.net que igual quiso surgir, pero al final me salí porque tuve varias peleas con la administración de que ellos querían hacer una cosa y yo lo otro, y reportaba, o sea, veía las cosas que hacían otros, no me dije, no me gustaba eso y todo eso. Y por si le preguntan, en ese tiempo me llamaba GM Majo, así. De hecho, gracias a que constantemente están modificando el juego, ya sea por NPCs o script, me decían que las Majo mejoras, y alguien ahí muy amigocho aquí del servidor agregó la palabra Majo mejoras a la Wikipedia. ¿En serio? Agregó, creo que, si no me equivoco, fue el Draco o un tal Alphonse, o el CineMX, como lo quieran llamar. Y sí me dio un poco de gracia ese aspecto. Bueno, regresando a lo que es los servidores de Ragnarok, pues prácticamente pues así fue. No me animé a enviar otro servidor en bastante tiempo, solamente me dediqué a aprender, a probar scripts. Después de eso fue cuando inicié ya el proyecto Ragnaros, que era prácticamente modificar todo el juego. Modificar todo el juego en el aspecto, porque en ese entonces no conocía muchos juegos, pero ahí conocí el World of Warcraft y me gustó mucho y quise poner varias cosas del World of Warcraft en Ragnarok, y fue muy complicado, la verdad, y aún sigo haciendo el Ragnaros. Tengo ahí la base de datos, todo eso, cada Ragnaros que he hecho, los que me conocen, ya sea por mis servidores. Y bien, fuera de lo que es el Ragnarok, estuve en varias comunidades, siempre mucho tiempo estuve en Rune. Recuerdo que ahí fue donde aprendí varias cosas del Ragnarok, la publicidad,
diferentes aspectos. De hecho, creo que uno de los administradores era un miembro del primer foro donde estuve y donde conocí a Ragnarok, Livestream. Aunque nunca pude confirmarlo. Si él escucha esto, me puede confirmar si estuvo o no allá en ese foro. Y bueno, ahí, gracias a ese foro seguí manteniendo contactos, por ejemplo, con el Akuma, que en ese entonces, si no me equivoco, era el moderador del foro de Monks. De hecho, yo lo conocí casi siempre como el monk, el mejor monk que he visto. O sea, él hacía sus guías, consejos. No sé si él sigue haciendo eso aún en la actualidad o ya se retiró. También recuerdo que estuve un tiempo como GM en el servidor oficial hispano de Ragnarok, el ROH. De hecho, fui uno de los primeros que supo que iba a abrir el servidor. Recuerdo que le mandé un email al Álvaro Y sí, me mantuve en contacto con él. Y al final, cuando abrió el servidor de ROH, me pusieron de GM junto a otro jugador conocido como Dark Evangelion, que de vez en cuando hablo con él, pero eso es algo muy raro. Y recuerdo que en ese entonces quise meterla. En ese tiempo tenía una novia, le metí a jugar el Ragnarok, pero como siempre pasa de que a ella no, siempre conoces a alguien y a esa alguien no le gusta lo que a ti te gusta. Al final no le gustó y fue un error mío hacerla jugar en el ROH, porque para serles sinceros, el ROH tenía muchos problemas. Algunos quizás sí lo sepan, otros no, pero había tantos problemas externos como internos en la administración. O sea, no era cosa solo de lag, que lag era terrible, sino que había muchas discusiones, por ejemplo, si querías ser GM, no podrías jugar, era una condición. Y al final dije, no, sabes que no, si no voy a jugar, no voy a ser GM. Y de hecho era raro porque los GMs que habían no podíamos ni doparnos ítems ni nada. O sea, incluso nos habían dado un manual de cómo ser GMs, nos decían los comandos, la ética y todo ese tipo de cosas, cómo eran de mapa en mapa. Y es que como era un servidor oficial, los comandos de GM eran bastante diferentes. Fuera de eso, no me quise meter más. Abandoné la administración de ROH y me dediqué a intentar seguir siendo como jugador, pero al final eran tantas las quejas de ROH que al final, como ustedes saben, el proyecto de tener un servidor oficial de Ragnarok en Hispanoamérica fue un total fracaso. Y bueno, también recuerdo que estuve un tiempo en Divine Hero. De hecho, hubo un tiempo en que supe que Rune y Divine Hero estuvieron peleándose por ciertas cuestiones de que los administradores de Divine copiaban las guías o noticias que ponían en Rune. Pero al final yo la verdad no estoy muy al tanto de eso, ni me interesa mucho. Lo que haya pasado pues ya pasó y hay que continuar. Fuera de eso, estuve bastante tiempo en Divine Hero porque era prácticamente el único foro dedicado a Ragnarok, pero más que nada dedicado al emulador Athena. De hecho ahí aprendí bastantes cosas. Tomé varios scripts, estuve viendo cómo funcionan, aprendí una que otra cosa y claro, conocí a varios diseñadores. En este caso recuerdo bien a Daredevil y más recientemente al IJCT, que me ayudó un tiempo en lo que sería el proyecto Ragnaros, pero como tuvimos diferencias al final no se logró mucho. Pero aún así seguimos en contacto y creo que ya las disque peleas que tuvimos en el caso del Ragnaros ya quedaron atrás. Cada quien siguió sus propios proyectos. Y actualmente él tiene ahí un host para Minecraft. No sé si lo estoy usando o no. ¿Y por qué lo tiene? Porque actualmente yo trabajo en Hostari, es una compañía de hosting. Que bueno, yo soy el que me dedico totalmente al área de Ragnarok Online.
Y pues sí, prácticamente es el que tiene que ayudar a la empresa a ver todo lo que son los servidores. Aunque José en este momento está atravesando por una etapa un poco difícil, no creo que sea muy complicado. Más adelante ya vamos a tener algunas cosas listas. Y sí, prácticamente eso es todo hasta ahora. He conocido mucha gente en esto lo que es Ragnarok, he aprendido. Y sí, siempre recibo quejas de todos los proyectos que hago porque nunca me gusta hacer un proyecto muy simple. Siempre intento ser muy diferente a otros servidores. Siempre intento hacer cosas que ningún otro servidor ha hecho. Y eso a veces la gente no le gusta porque a veces uno tiene que elegir entre hacer lo que los jugadores les gusta y otras hacer lo que es correcto para lo que es el balance o el buen juego de Ragnarok. Pero a muchos no les importa el balance y solo les interesa que el juego sea divertido. Pues sí, así es la cosa con el Ragnarok. Si quieres tener usuarios tienes que hacer lo que a los usuarios les gusta, o al menos intentar sacar un equilibrio entre lo que a ti te gusta, tu visión, y lo que los jugadores quieren. Y sí, prácticamente actualmente mi servidor es el SGONRO. También estuve un poco implicado en el surgimiento del Forest, porque realmente el Forest antes iba a llamar Medieval RO, porque conocí al GM Blow, pero al final no sacamos nada. Siempre hay discusiones con lo que queríamos hacer de las configuraciones. Dije que era demasiada exageración. Y bueno, al final él se salió y siguió su propio proyecto llamado el Forest. Y le ha ido bastante bien. Aunque creo que él actualmente ya no es el administrador, sino es otro. Pues sí, el Medieval RO iba a ser el precursor de lo que es actualmente el Forest RO. Creo que ya no puedo decir mucho más que agradecer a las personas que me han apoyado hasta ahora, ya sea en mis anteriores servidores o los que me han seguido ya siendo por mis compañeros de juego. En este caso está el AOM, el Shim, Lodge, Darwizard, el Ángel, el Gizmo. Y claro, quiero mandar saludos a una iguana por allá, a una Pochi. Y sí, a otras gentes. Y pronto habrá otra entrevista aquí en el podcasting. En este caso creo que le va a ser el turno de mi compañero el Ezequiel, o conocido todos por el AdmiEx. Yo le digo, es real, por el juego de League of Legends. Y bueno, creo que será todo hasta la próxima. Ojalá les haya entretenido esto.